Muy bien. Stephanie, por favor, tu carita entera, completa, para que se grabe en el... eso. Así. Y una sonrisa, por favor. Eso. Así está bien. Eso va a salir en el panel para que así vean, vayan a ver el nuevamente el video si es que lo desean, ¿no? Bien, vamos a compartir pantalla. ¿No hay problema con el audio? No, doctor. Perfecto. Bien, entonces vamos a revisar enfoque diagnóstico en cardiología, ¿no? Ya es el sumum de lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? La historia clínica, sus cuatro partes que hemos llevado, luego el electrocardiograma, el laboratorio, la radiografía, que ha sido lo que más hemos llevado, ¿no? Ahora hay ya otros métodos más que tenemos que revisar también. Entonces, diagnóstico es el punto de partida de la formulación estratégica. Se construye a partir del análisis de la situación, permite priorizar y entender qué se debe solucionar. Algunas veces en la parte de emergencia podemos encontrar, no sé, por decir, no solamente un problema, sino dos, tres, cuatro problemas que tiene el paciente. Pero debemos priorizar cuál vamos a atender en ese momento, ¿no? Y se supone que es ese que vamos a priorizar, en cierta manera lo puede matar al paciente si no hacemos algo rápido. Mientras que las otras cosas, todavía hay tiempo de que pueda dar el paciente, pueda esperar todavía, y por esa razón es que nosotros, gracias a esto, tenemos que hacer esta priorización, ¿no? En el mundo actual, por los importantes descubrimientos científicos, una evolución acelerada de la tecnología, permite que los diagnósticos y tratamientos más efectivos de la enfermedad, entre ellas la cardiovascular, que es la que más está beneficiada de esto. La cardiología es una de las ramas de la medicina en donde se logra un mayor porcentaje de certeza en el diagnóstico. Les había dicho que la cardiología es una rama de la medicina y que es la más sencilla de todas ellas, de todas las ramas que está dentro de la medicina interna. Y aún así ahora se asuma el hecho de que en esta es la única que se logra un mayor porcentaje de certeza en el diagnóstico. Vamos a ir por qué, poco a poco, ¿no? Debemos plantearnos el diagnóstico, y para plantearnos primero debemos de conocer nosotros los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y reconocer y evaluar los síntomas y signos cardiovasculares cardinales. Integrarlos en síndromes o en entidades nosológicas. Ustedes saben bien de que si no tengo yo una posible etiología, entonces se convierte en síndrome. Pero si yo ya tengo una entidad etiológica que me pueda estar explicando estos síntomas y signos, ¿no? Entonces se vuelve ya en una enfermedad. Ratificarlos con los estudios complementarios. Tengo que definitivamente, a no ser de que no tenga, no pueda, es decir, es un lugar donde no hay nada, solamente es la clínica. Entonces, pues no puedo hacer otra cosa más que a través de la clínica dar el diagnóstico, priorizar y después hacer el tratamiento, ¿no? Para cuando decirle si hay oportunidad de que se vaya a la ciudad o se vaya a un centro y ahí logre hacer algún otro tipo de exámenes, ¿ya? Después dice, debemos conocer la sensibilidad y especificidad de cada método que está relacionado en el estudio. No podemos pedirle así por así nomás algún estudio, ¿no? Antes, por ejemplo, hablando de la cardiopatía isquémica que hemos hablado esta mañana, ¿no? Eh, no se, era un delito, era qué mal cardiólogo
si pediría una ecocardiografía a un paciente que tiene cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque antes era casi 0% de sensibilidad y especificidad de la ecocardiografía. Actualmente ha cambiado y hay cosas que yo puedo entender a través previamente de mandarlo ya nomás hacer un estudio hemodinámico que es caro, que solamente se hace en algunos lugares porque no se hace en todos los hospitales. Hay ciertos hospitales que tienen nada más. Entonces, lógicamente, eso encarece este estudio y por tanto tengo que echar mano de otras cosas. Y actualmente ya me sirve la ecocardio hasta para la cardiopatía isquémica. Entonces, de esa manera yo tengo que conocer esta sensibilidad y especificidad en la mayoría de los exámenes. Esto, ahorita estamos hablando de la parte cardiovascular, pero igualito es para neumología, igualito es para infecciosas, igualito es para que si dermatología, ¿no? Todos los métodos que están en relación a esa rama tiene su sensibilidad y su especificidad para poder ayudarnos a cada uno de nosotros en el diagnóstico. Porque si no, nos vamos a cometer discrepancia, mucha discusión, si utilizamos métodos que no vienen al caso que nos puedan ayudar. Aplicar las guías vigentes de diagnóstico y tratamiento es muy importante conocer, ¿sí? Principalmente en esto de la hipertensión y de la cardiopatía isquémica, en el trabajo extra que tenían que hacer ustedes, ¿no? Se les ha pedido conseguir el consenso, el argentino, uruguayo, paraguayo, estadounidense, español, europeo. Entonces se les ha pedido. Lo mismo para para cardiopatía isquémica que tenían que haber revisado, ¿no? Muchos estudios que se han logrado hacer, que realmente son mega estudios, porque están hechos en estudios en 400,000 pacientes, millón de pacientes. Ustedes son estudios calamitosos. Y ahí se obtienen las guías. Las guías que va a servir después de varios años, ¿no? Para todo ello. En hipertensión, por ejemplo, nosotros mantenemos la guía, el séptimo informe. El séptimo informe ha sido dado el 2003, que sirve hasta el momento, ¿sí? Ha venido el 2000, estamos en el 17, 14. 2014 ha salido el octavo consenso, pero que no ha variado en nada al séptimo consenso. Entonces, eso quiere decir que el séptimo consenso sigue vigente. Entonces, cualquier cosa que yo cometa, por ejemplo, y le dé un medicamento o le haya hecho bajar la presión hasta ciertos niveles o no he podido bajar todo eso, hay algún problema, me quieren llevar a un careo judicial, yo me defiendo porque todo lo que he hecho está en base a estas guías que nosotros estamos manejando, ¿sí? Y actualmente no solamente hay guías en cardiovascular, que les cuento que cardiovascular ha sido el encabezador de este tipo de estudios, por el famoso Framingham. Ni se imaginan ustedes cómo ha sido el estudio de Framingham. Cuando yo por primera vez estaba leyendo, conociendo este estudio, primero pensé que Framingham era un autor, porque siempre se manejaba así a veces el nombre del autor, ¿no? Como estábamos nosotros, por ejemplo, los criterios de, 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 para, para fiebre reumática, ¿no? Los criterios que manejamos, ¿no? Está en relación a una doctora, ¿no? Que ha hecho todos esos estudios, ¿no? Y así. O a alguna entidad clínica, ¿no? Y así.
pero resulta que había sido todo un pueblo, como si el estudio se hubiera realizado aquí en La Paz, ¿sí? Pero no entiendo cómo se ha logrado, pero se logró hacer este estudio. 50 años se ha hecho el estudio. 50 años que no se ha permitido a la gente salir ni a gente nueva entrar. ¿Se imagina? Primero eso. Segundo, en ese momento, digamos, el tratamiento de insuficiencia cardíaca era darle digoxina y diurético. Y estaba apareciendo el enalapril. Entonces han dicho, a la mitad de pacientes que tengan insuficiencia cardíaca se les va a seguir dando digoxina con diurético. Y a la otra mitad se le va a dar enalapril. Y a otra no se le va a dar ninguno de los dos, ¿se imaginó? Por lógica, los que no han recibido ningún medicamento se murieron, así se murieron, ¿no? Y del otro grupo empezó a verse de que el enalapril es mejor que juntos el diurético y la digoxina. Entonces, miren ustedes, eso solamente es una, pues entren a ver, ahora ya es libre para que puedan entrar a revisar el estudio de Framingham, del que ahora nosotros manejamos, hasta el momento seguimos manejando todavía aquellos criterios de Framingham para la insuficiencia cardíaca, que ya en estos años ya va a ser revisado lógicamente, porque hay muchas cosas que ya está saliendo, ya está poco a poco no parece y están viendo en nuevos estudios, ¿no? Ese ha sido el estudio que ha empezado el famoso momento de medicina basada en la evidencia. Ahí ha empezado, ahí han empezado los estudios de medicina basada en la evidencia. Y de ahí salen las guías. De eso salen estas guías para que nosotros podamos seguir adelante, ¿no? Jerarquizar los diagnósticos, si hay varios, ¿no? Sí, para priorizar. El uno primero tengo que resolver. No resolveré el 10. El 10 no lo va a matar. El uno puede que lo mate. Entonces eso tenemos que descubrir. Tenemos que descubrir a qué vamos a atacar en ese momento estando en emergencias. Diferente es cuando emergencias ya nos ha mandado al paciente a piso. Ya ha llegado a piso, primero, bueno, si es un buen médico de emergencia, ¿no? Ha dicho que es insuficiencia cardíaca y lo ha mandado al piso y allá nosotros lo único que vamos a hacer es recalcar y decir, sí, tiene insuficiencia cardíaca. Pero si no ha sido un buen estudiante y no es un buen médico, resulta que no había sido, que había sido otro diagnóstico diferencial. Entonces nosotros ya también lo tenemos que derivar a otro lugar con la pérdida de tiempo, ya saben ustedes, del paciente, ¿no? Gasto de plata, porque hasta ahí ha debido pagar muchas cosas. Bueno, en definitiva, si no estamos preparados, lógicamente va a suceder eso. Si no, nosotros vamos a dar curso, inclusive vamos a ser felicitados, agradecidos por la familia, todo de lo que estamos haciendo con cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, para ello, como siempre, nosotros utilizamos la historia clínica, tenemos el laboratorio, tenemos un laboratorio de rutina específicos, ¿no? Analizando, por ejemplo, si yo ya estoy sospechando de enfermedad de Chagas, entonces lógicamente el específico para eso es ELISA Chagas, IFI Chagas y JAI Chagas, ¿no? Ya no hay otro, no hay otros. Tengo que pedir los tres porque en el último consenso de Chagas me han enseñado que dos mínimamente tienen que ser positivos de estos tres que yo pida. Entonces, ya está, ¿no? Ahora, yo creo que más bien es ¿no? Que más bien es una fiebre reumática. Entonces, ya estos que parecen ser de rutina se van a volver específicos. ¿Por qué? Porque yo voy a ver, quiero saber cómo están sus glóbulos blancos, cómo está su eritrosedimentación, ¿no?
de este paciente, porque eso la fiebre reumática me va a alterar, entonces me va a presentar y me va a apoyar y me va a ayudar, ¿no? O quiero hacerle un examen de un eh, cultivo y antibióticograma de las fauces, ¿no? Principalmente de la tonsila mayor, que viene a ser la amígdala. Entonces, ya estoy pidiendo eso. ¿Para qué le voy a pedir enzimas de necrosis miocárdica? No viene al caso, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que utilizar entre los tipos de laboratorio que tanto son de los de rutina como los específicos que tenemos que hacer, ¿sí? Las pruebas de gabinete. Empezamos con el electrocardiograma, la radiografía, la ecocardiografía. En esta clase nosotros, principalmente la parte práctica, hemos revisado pormenorizadamente electro y radiografía, ¿sí? Eco ya no hemos tocado. Peor todavía la prueba de esfuerzo, los estudios radionúclidos, la resonancia magnética, la tomografía computarizada, el cateterismo, estudios electrofisiológicos, Holter de presión, Holter de arritmias, que son otro tipo de pruebas de gabinete que nosotros podemos obtener para la parte cardiovascular, ¿sí? Entonces, los síntomas cardinales vienen a ser, ¿no? La disnea, el edema, el malestar torácico o tipo opresivo, pesantez, constrictivo o urente a veces que puede ser señalado y que podríamos estar presentes frente a una cardiopatía isquémica, ¿sí? La tos, las palpitaciones, la cianosis y los equivalentes isquémicos, ¿no? Disnea de causa no explicable, va, es considerado cardiopatía isquémica cuando no hay una causa que explique la disnea de este paciente, ¿no? Debilidad intensa, lipotimia, síncope, diaforesis, náuseas, vómitos. Equivalentes isquémicos. No hay dolor, pero presentan algunos de estos, entonces tengo yo que ver la manera de descartar la posibilidad de una cardiopatía isquémica, ¿no? En niños, la bronquitis de repetición, la crisis hipóxica, cianosis, encuclillamiento, hipodesarrollo, ponto estatural y de aprendizaje. Muy importante que nosotros tenemos que ir viendo cómo está todo esto para que nosotros estemos sospechando de una cardiopatía congénita. Entonces, ya de aquí a 3 semanas, 4 semanas vamos a hablar ya de las congénitas, ¿no? Y es un tema también apasionante. Actualmente nosotros ya no vemos niños, los cardiólogos de adultos. Antes teníamos que ver porque no había todavía la especialidad de cardiopediatría. Ahora ya hay. Entonces ellos se encargan y lógicamente que se encarguen ellos. Nosotros solamente ya vemos lo que ha dejado la cardiopatía congénita en el niño, lo que ya ha dejado cuando ya es joven, cuando ya es adulto y a veces inclusive cuando ha entrado a la tercera edad de la vida. Entonces, en la exploración del precordio, ¿no? Ustedes reconocen aquí las áreas de auscultación, ¿no? La aórtica, la pulmonar, la tricúspide, la aórtica accesoria y también aquí está la de la punta, que es la mitral, ¿no? Y así. También hay zonas de auscultación en la carótida, ¿sí? En la zona de la carótida y también en la subclavicular, ¿no? La subclavicular. Y un poquito están las irradiaciones, ¿no? De la punta se puede ir al foco de la aorta accesorio y después se puede ir también hasta la aorta, pero ya no sube a la carótida. Eso sí, si el foco está directamente aquí en la aorta, ese sí va a subir como irradiación hacia la aorta, ¿no? Y así, ahí están los focos que nosotros tenemos. Tamaño aproximado del corazón por percusión, tenemos que saber. Después sacar una radiografía y ya vamos a definir. Anormalidad de los ruidos cardíacos en su frecuencia, intensidad y ritmo. Fenómenos auscultatorios agregados, soplos, chasquidos, desdoblamientos, trote, galope, así como un ruido especial de las prótesis que se han colocado en caso de que ya tenga prótesis en los pacientes, ¿no? Bien, entonces, en el enfoque diagnóstico
nosotros abordamos los siguientes diagnósticos que tenemos que llegar, ¿no? Con muchos de ellos hemos jugado en los exámenes. Principalmente he jugado yo con el anatómico y el etiológico. ¿Recuerdan el último examen parcial que hemos hecho? ¿No? Y si han dado el examen hace rato, a las 3 de la tarde, han debido también encontrar mucho más esto, ¿no? Algunas cosas más todavía. Entonces, pero ya empezaba a jugar con el diagnóstico anatómico, con el diagnóstico etiológico. Pero miren, son 5 diagnósticos que se pueden encontrar, ¿no? En el cardiopata dice es importante llegar a cabo una visión global desde 4 puntos de vista. Este enfoque nos servirá de guía para el correcto abordaje de diagnóstico y terapéutico. Tenemos el diagnóstico sindromático, ¿sí? Se trata de una insuficiencia aguda o crónica, sería mi interrogante para ver si hay el síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Diagnóstico funcional, ¿cuánto y cómo se ha deteriorado la función cardíaca? Para ello utilizaremos los sistemas de evaluación que existen, ¿no? Tenemos la NIJA y la AJA, por ejemplo, que nos ayuda, ¿no? O la de canadiense en el dolor precordial, y así. El KILIP, cuando ya está el paciente con infarto agudo de miocardio, entonces tenemos que utilizar para ver cuánto y cómo se ha deteriorado la función cardíaca. Ese es el diagnóstico funcional, ¿no? AJA, NIJA, ¿sí? Diagnóstico fisiopatológico. ¿Qué mecanismo principal es el responsable de todos estos síntomas, signos? ¿No? Facilita el enfoque terapéutico, porque esa está, en relación a la fisiopatología yo hago el tratamiento, ¿no? Nosotros, todo el mundo cuando ha empezado con el COVID, eh, primero nadie sabía qué medicamentos pueden ayudar, que nada, de nada. Paulatinamente se han ido dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de que había un proceso violento en gran magnitud de lo que es la cascada de la coagulación. Entonces se ha empezado a utilizar, gracias a esa explicación fisiopatológica, se ha empezado a utilizar dos anticoagulantes, ¿no? Y con buen resultado. Entonces, lógicamente ya ha empezado. Luego se ha visto otras cosas, explicaciones más fisiopatológicas de la enfermedad que nos ha dado el enfoque terapéutico. Enfoque terapéutico que lo vamos a ver la próxima clase y que espero que esa sí la puedan realizar las tareas porque eso les va a servir hasta para irse a la provincia o ya empezar a trabajar bien firme con la atención de pacientes, ¿no? Luego el diagnóstico anatómico, ¿sí? ¿Qué parte del corazón está enfermo? ¿O qué parte del sistema cardiovascular está enfermo? ¿No? Me tiene que responder a esto. Ah, es el miocardio. Ah, entonces, pues su nombre será miocardiopatía, miocarditis o cardiopatía isquémica, ¿no? Ah, es la gran aorta. Ah, entonces será hipertensión arterial pulmonar, y que es sistémica. Será aneurisma de aorta. Será disección de aorta, ¿no? Ya me lleva, me orienta y también me va a orientar después a que fisiopatológicamente yo explique todos los síntomas que estoy encontrando aquí arriba en esto que parece ser síndrome todavía, ¿no? Bien. Ayuda a determinar el tipo de anatomía que enfrentamos, valvular, miocárdico, endocárdico, pericárdico, grandes vasos, coronarias y sistema éxito-conducción. Ahí todo eso es diagnóstico anatómico, ¿sí? Y el diagnóstico etiológico, ¿quién lo ha producido? Entonces aquí dice, ayuda a determinar el tipo de alteración que enfrentamos. Infeccioso. Entonces estaríamos frente a por ejemplo, Chagas. Estaríamos ante una endocarditis. Estaríamos ante una pericarditis. Estuviéramos también ante una fiebre reumática, ¿no? ¿Qué es lo que está afectando, ¿no? Y después degenerativo. Entonces puede ser solamente como degeneración ya, ¿no? La cardiopatía arteriosclerótica
o la ateroesclerosis, ¿no? Inmunitario. Entonces aquí también está mucho más prendido, están tanto el Chagas como la fiebre reumática también, ¿no? Que producen cruces de, inmunológicos, de tal manera de que esa es la causa de la enfermedad, ¿no? La etiología. Entonces, la etiología, ¿quién está produciendo esto? Bien. Entonces, no sé si este ha sido el caso que les he presentado en el examen, ¿ya? A lo mejor, si es, van a ir recordando la pregunta que se ha hecho aquí, ¿no? Dice, paciente de 64 años masculino, 64 años masculino, natural de Valle Grande. Esto ya me está llamando la atención a una etiología. Por ejemplo, en Bolivia, pues Valle Grande es un lugar donde está lleno de vinchucas. Es, es el país, es el lugar central del Chagas en Bolivia. Entonces, ya puedo estar sospechando de que este paciente está con enfermedad de Chagas. En mi cabeza está eso, ¿no? No lo voy a poner todavía, o en una parte, ¿no? En una hojita donde estoy indicando, ¿no? Dice, radica en esta ciudad 30 años, 34 años ha vivido en su tierra, ¿no? 34 años donde ha estado en contacto diario con la vinchuca. Bien, 30 años, ¿no? Y como antecedentes, además, ya tiene diabetes mellitus desde hace 10 años. Un factor de riesgo cardiovascular. Fuma 10 cigarrillos diarios por 30 años. Otro factor de riesgo cardiovascular. Y no solamente cardiovascular, sino también respiratorio, ¿no? Pulmonar. Desde hace 5 años tiene tos y expectoración. Aquí hay un problema, ya está empezando a tener mucha expectoración con tos y dice que es mucosa a mucopurulenta. Entonces, yo aquí en mi enfoque, ¿no? En mi enfoque, estoy sospechando ya de que parece que el Chagas no tiene nada que ver aquí. Es un distractor. Estaba queriendo hacer distraer, ¿no? El problema es el que fume, ¿sí? Este hábito le está llevando a provocar una bronquitis del fumador y que a veces se infecta, ¿no? Ya estamos explicándonos. Entonces ya estoy empezando a tener una etiología ya posible. Bueno, habían dos, ¿no? Hasta ahorita ya son dos, porque una es Chagas, es una etiología. Y ahora dos, segunda etiología es el hábito, ¿no? El hábito tabáquico. Bien. Dice, su enfermedad actual inicia con edemas en miembros inferiores, ascendente hasta las rodillas. Entonces, esto es parte de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque ya está alterándose este corazoncito, ¿no? Disnea de esfuerzo, que en la última semana es de pequeños esfuerzos. Y no puede dormir sin almohadas altas. Eso lo traslado a terminología médica y quiere decir que aquí hay ortopnea, signo mayor de insuficiencia cardíaca. Ya tengo dos signos menores de insuficiencia cardíaca. Tengo edema y tengo disnea, ¿sí? Entonces ya en mi mente está, está viendo un proceso, ha empezado todo por su hábito tabáquico. Este hábito tabáquico que ha hecho ha destrozado parte de los bronquios. Al destrozar parte de los bronquios, está elevando la presión en la arteria pulmonar. Mire, ya mi fisiopatología me está indicando eso, ¿no? Eso. Después eso está haciendo que constantemente el paciente vaya tosiendo y botando flemas. Y de vez en vez hay infección en ese pulmoncito, por eso está botando también a veces una expectoración mucopurulenta, ¿no? Pero ahora ya ha caído en insuficiencia cardíaca o en cor pulmonale, porque está empezando con edemas. Después se sumó la disnea y la disnea incluso avanza hasta ortopnea. Seguimos, ¿no? Dice, su motivo de consulta es dolor en el pecho ahora. Miren, no es el edema, no es la disnea. Su problema es el dolor que ha aparecido en el pecho y eso le está llevando a la consulta, ¿no? Entonces,
Por ser dolor en el pecho, yo tengo que sospechar y pensar, ¿no? ¿Habrá también isquemia aquí? Ya tiene 64 años, ha pasado la edad de la isquemia brutal, ¿no? 45 es en un varón, ¿no? Pero puede ser, puede darse también. Entonces ya tengo tres posibilidades, ¿no? Chagas, hábito tabáquico. Hay también la posibilidad de que esté metida ahí una cardiopatía isquémica. ¿Sí? Bien, pero a ver, seguiremos. Se irradia hacia el hombro izquierdo y la espalda. ¿Sí? No hay más irradiación. Entonces, este es un dolor precordial atípico, no es típico. El típico tendría que haber terminado en los dos dedos de la mano, ¿no? En la parte interna de los dos de los dedos meñique y anular. Entonces, pero no es así. Entonces, puede tratarse de que sea un atípico. Bien, hasta ahí estamos, ¿no? Al examen, ahora, ¿qué me ayuda en el examen? Miren, en el examen está 158, 101. Aquí no hay antecedente de que tenga hipertensión, ¿no? La hipertensión puede ser reciente, puede ser por el dolor, puede ser por muchas causas, pero ya hay una hipertensión. Entonces, vean en el problema, por ejemplo, ¿no? La hipertensión es un 158, 101. Ahorita está hinchado con disnea. Eso va, eso puede esperar, pero no puedo hacer esperar 158, 101. Sí, mi tratamiento inclusive mucho más antes ya tengo que empezar a prever el tratamiento para él. Luego, 110 latidos por minuto está en taquicardia. Posiblemente eso le está haciendo doler el pecho. ¿Va? Es irregular, es irregular, entonces debe estar o haciendo con arritmia, un tipo de arritmia de alta frecuencia, ¿no? La frecuencia de pulso es 86, irregular. Hay un robo. Miren, son 110 latidos que sale del corazón, pero solamente 86 se nota en el exterior. Por tanto, esta alteración me lleva a sospechar de que aquí hay una fibrilación auricular en este paciente. ¿Sí? Seguimos ya. Ya hay también ahora fibrilación auricular, hay hipertensión. ¿Sí? Presente impulsiones globales en precordio con apex visible y palpable en sexto espacio intercostal por fuera de la línea medio clavicular. Parece. Entonces ahora aquí está habiendo un crecimiento del corazón, cardiomegalia. Eso ya es otro signo mayor de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Palpable en sexto espacio intercostal por fuera de la línea medio clavicular. Está yendo por fuera y está un poquito por debajo porque el quinto espacio es normal, sexto espacio ya es anormal. Entonces, además, está creciendo el ventrículo izquierdo más que el derecho, ¿sí? Bien, venimos aquí. Reforzamiento del segundo ruido cardíaco por su componente pulmonar, ¿sí? Y soplo sistólico en el área apéndice sifoides. No hay soplo en el lado mitral. Dice que ahí más bien se irradia hacia el foco mitral. Entonces no hay ningún tipo de alteración de soplo en el área mitral. Todo es derecho. Y hay un reforzamiento del segundo componente. Hay soplo sistólico en el área apéndice sifoides, insuficiencia tricuspidia. Entonces todo señala hasta aquí ahorita que ya el cuadro más importante es el cor pulmonar, ocasionado desde el punto de vista inicio de la fumada de 10 cigarros diarios por más de 30 años, ¿no? Pero además esta hipertensión no es tan reciente, no debe ser tan reciente porque me está haciendo crecer al corazón en el lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo. Así, todo ya tengo encadenado. Poco a poco todo está encadenado y no hay nada que se está saliendo por la tangente, ¿no? Si hubiese querido que sea Chagas, no tendría que tener todos estos detalles. Para eso se sale aquí. No hay, no hay dónde ni cómo, ¿no? Para que sea isquémico, igual, solamente hay el dolor. Después no hay otras cosas más que llegan con esto de la isquemia, ¿no? Entonces,
Seguimos. Pulmones, dice, con arrastre de secreciones, crepitantes del subescapular. Entonces aquí hay otro signo mayor de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Muy bien. Hepatomegalia a 2 traveses de dedo bajo el reborde costal derecho. Está crecido este hígado, ¿no? Edemas en miembros inferiores, 2 cruces. Habíamos dicho ya, está en la rodilla, entonces 2 cruces. Y venas tortuosas en ambos miembros inferiores. Acabados. Y en una de ellas hay una cicatriz de úlcera. Entonces aquí ya empieza a haber otro problemita que debemos resolver, ¿no? Tiene varices, por supuesto que sí. Ya ha tenido una cicatriz de úlcera. ¿No será que en esta historia clínica no está todavía definido o no han hecho, no han buscado la posibilidad de que sea una trombosis venosa profunda o que sea una tromboflebitis? Y esa tromboflebitis ha hecho volar trombos que se han ido al lado derecho, ha entrado al pulmón y en el pulmón están dando otro tipo de enfermedad que no tiene nada que ver con los 10 cigarrillos. Pero dice, la Disney, por ejemplo, vamos a revisar nuevamente, me fascina esta parte, ¿no? Donde yo tengo que buscar donde dice, Disney de esfuerzo, que en la última semana es de pequeños esfuerzos. En una semana ha sido de pequeños esfuerzos. Y no puede dormir sin almohada alta, es decir, está en ortopnea. Yo había catalogado como que fuera ¿no? Que fuera un signo de insuficiencia cardíaca. Pero si no es así, si más bien es un tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Qué me ayuda para tromboembolismo pulmonar? No me ayuda el hecho de que no está aquí si hay cianosis o no hay cianosis, por ejemplo. Si diría que hay cianosis, entonces ya está más cerca el cuadro, ¿no? El dolor puede ser producido por la hipertensión pulmonar, de la del tromboembolismo pulmonar, ¿sí? La expectoración debería haber sido por lo menos asalmonelado, ¿no? No ser mucosa mucopurulenta. Entonces pareciera que esto también, igual que el de Valle Grande, es otro distractor. Y básicamente el cuadro está encerrándose alrededor de lo que todo empieza la etiología de estos 10 cigarros. Bien. Las preguntas dice, indica el diagnóstico etiológico de este paciente, indica el diagnóstico anatómico de este paciente, indica el diagnóstico fisiopatológico de este paciente, indica el diagnóstico funcional de este paciente e indica el diagnóstico sindromático de este paciente. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros ahora aquí dice respuesta, se indica el diagnóstico etiológico de este paciente, enfermedad de Chávez. Hay una miocardiopatía. ¿Sí? Indica el diagnóstico anatómico de este paciente, cardiopatía chagásica crónica. Indica el diagnóstico fisiopatológico de este paciente. Hay una hipertensión arterial sistémica e hipertensión venocapilar pulmonar y fibrilación auricular. Indica la clase funcional de este paciente, clase 3 de la MIA. Indica el diagnóstico sindromático de este paciente, insuficiencia cardíaca congestiva y síndrome varicoso complicado. Entonces llegamos a esta conclusión. ¿Sí? ¿Qué es entonces un diagnóstico sindromático? Ante un paciente con deterioro de función cardíaca, la primera pregunta es, ¿se trata de una insuficiencia aguda crónica? Para ello es importante disponer de antecedentes personales y familiares de enfermedades cardíacas u otras patologías que afectan al corazón. Si no disponemos datos previos de función cardíaca, ciertos hallazgos clínicos, tipo de edemas, clase funcional, tipo de síntomas más importante, ataque a otros órganos, y analíticos actuales nos pueden orientar hacia la agudeza o cronicidad del cuadro. Asimismo, debemos apoyarnos en otras exploraciones complementarias para esta distinción, destacando la ecocardiografía.
en las que el tamaño del corazón puede estar normal o aumentado. Verificaremos la fracción de eyección y si hay datos de disfunción aguda, ¿no? Tenemos que preguntarnos cuando estemos dando el diagnóstico sindromático, ¿se trata de una insuficiencia aguda o crónica? La insuficiencia se divide en esas dos grandes, ¿no? Aguda y crónica. Sindromáticos, otros diagnósticos que podemos dar. Diagnóstico de insuficiencia cardíaca, síndrome pericárdico, síndrome hipertensivo arterial sistémico, síndrome hipertensivo arterial pulmonar, síndrome coronario agudo, síndrome valvular, síndrome de bajo gasto cardíaco, signo de alto gasto cardíaco, síndrome de choque cardiogénico, síndrome miocardiopático y síndrome arritmogénico. Son los ejemplos de los diagnósticos sindromáticos que nosotros podemos llegar después de evaluar la historia clínica. El diagnóstico funcional. Existe una definición universal de alteración funcional cardíaca. En general, todas subrayan el carácter inmediato del deterioro funcional cardíaco y la importancia del descenso brusco de la función. En los últimos años, diferentes estudios como la New York Heart Association han desarrollado clasificaciones funcionales en conjunto a la American Heart Association, ¿no? Esto es lo que yo les en todos los exámenes va a entrar, cosa que en el próximo examen también va a entrar, ¿sí? Y volvemos a recordar que la clase funcional es 1, clase funcional 2, clase funcional 3, clase funcional 4, números romanos. No me pueden colocar números arábigos, ¿no? También de 1, 2, 3, 4. Pero se sobreentiende, no, no está bien. La clasificación no es así, ¿sí? Entonces, ¿qué clasifica esta? La NIJA, miren ustedes, por ejemplo, es de 1964. Estamos a cuántos años, ¿no? ¿Cuántos años? Ya casi 60 años. 64, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 61 años que estamos manejando esta información. Luego ha aparecido la canadiense, 1975. Y luego ha aparecido también la escala específica de actividad física de Goldman, 1975. ¿Sí? Más manejamos esta, ¿no? A clase 1, la actividad física ordinaria no causa fatiga, disnea, palpitación o ángulo. Ojo, esto tienen que saber bien. Clase 2, la actividad física ordinaria sí causa fatiga, disnea, palpitaciones o ángulo. Por ejemplo, ¿cómo es una actividad física ordinaria? Para un futbolista, esa es su actividad física ordinaria, la que logra hacer y puede desempeñarse 90 minutos en estar correteando, ¿sí? Para un atleta, si está en carrera, pues es correr los 100 metros. Esa es su actividad física ordinaria, ¿sí? Para el ama de casa, pues el trajinar es dentro de la casa, hacer todas sus actividades ahí, qué sé yo, todo lo que se puede conocer como una actividad dentro de la casa, es su actividad ordinaria, ¿sí? Para uno que está de la calle, ¿no? Entonces, qué sé yo, un cartero, pues su actividad física ordinaria es caminar, 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 todo el día caminar, ¿no? Es su actividad física ordinaria. Mientras esa su actividad física ordinaria no cause fatiga, disnea, palpitaciones, angor, es clase funcional 1. Si esa misma actividad ya le produce fatiga, disnea, palpitaciones o angor, entonces ya es clase funcional 2. ¿Sí? Ahora, si la actividad física leve causa fatiga, disnea, palpitaciones, angor, y, y solamente en reposo está confortable, entonces clase 3.
Por ejemplo, para esto, ¿cuál es esa física leve? Física leve ya también quiere decir comer, defecar, ah, peinarse, rasurarse, cambiarse de ropa, ¿no? Esa es ya la leve. Si al hacer eso, si al hacer eso le provoca disnea, palpitaciones, angor, entonces estamos ante una clase funcional grado 3. ¿Sí? Muy bien. Pero tiene que estar confortable en reposo. Si apenas deja de hacer, se echa o se sienta, ya, desaparece. Calma, no hay problema, ¿no? Y la clase funcional 4 de la NIJA dice, los síntomas se encuentran en pacientes en reposo y se incrementan rápidamente con cualquier actividad. Basta que a veces cambien de posición en la cama y se fatiga, necesitan oxígeno, ¿no? Entonces es la clase, ¿no? La cardiovascular canadiense es más, solamente es más para el Angor, ¿no? Es más para el Angor. Y ellos han visto lo mismo, ¿no? No hay Angor en actividad física cotidiana, sí con esfuerzos no habituales, ¿sí? Ligera limitación a la actividad física como subir escaleras, pendientes, etc. Clara limitación, solo puede caminar en llano. Imposibilidad de realizar la actividad posiblemente en ángulo de reposo. Entonces esto es para la angina, ¿no? Que está hecho. Pero la anija también provoca de angina, ¿no? Solamente no le da el nombre de angina, sino le da el nombre de ángulo. Entonces eso tendría que estar así. Ahora esta escala es inclusive un poquito más mayor, porque esta es la que van a utilizar los deportólogos, los médicos que están dedicados al deporte, ¿no? Los médicos que, uh, por el momento, un médico que atiende a los jugadores del Strong, el Bolívar, son traumatólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente a veces las lesiones mayores que tienen estos deportistas es justamente luxaciones, fracturas y todas esas cosas que tienen que ver ¿no? El traumatólogo. Pero el que debería estar viendo como en los grandes, como el de este, por ejemplo, ¿no? El Barcelona, esos tipos de club, el Boca Juniors, tienen médicos deportólogos que están dedicados a la patología deportiva. Entonces, ellos señalan lo siguiente, dice, clase 1, funcional 1, es toda persona que puede correr o practicar deportes y gastar más de 7 metros. Lo que hace normalmente un deportista, ¿no? Elimina más de 7 metros de energía, ¿no? Bien. Luego, eso ya va a bajar a personas que solamente pueden caminar, barrer o limpiar. Está entre 5 a 7 metros, ¿sí? Caminatas de 4 kilómetros hora o bañarse o cambiarse ya se está utilizando de 2 a 5 metros y vendría a ser la clase funcional 3, ¿sí? Ninguna actividad menos de 2 metros. Entonces, pues esta es la modalidad de cómo a través de METS se puede determinar. Cuando nosotros pedimos la ergometría, ellos colocan estos METs para poder ver hasta dónde puede aguantar el paciente y no provocar todo esto, ¿no? Fatiga, disnea, palpitaciones, angor, se incluye alteraciones propias del electrocardiograma, porque también se monitoriza eso, y también de la presión arterial. Entonces, son varias cosas que se van a controlar. Entonces, de esa manera, usted ya lo conoce esto, lo hemos presentado en varias oportunidades, donde se describe el estadio ya también de la AJA, A, B, C, D, frente a la NIJA 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
¿Cómo puede estar dividido? Entonces dice grupo, estadio A, por favor, es estadio A. No es clase A, no es grupo A, no es nivel A, es estadio A. Y esta es clase funcional 1, romano. ¿Ya? Por favor, si han visto algunos exámenes, no sé, espero que no sean los de ustedes, ¿no? Supongo que a lo mejor los que están haciendo a veces son los que no están con práctica conmigo, porque se supone que no conocen, ¿no? Entonces le están poniendo lo que puedan ahí, ¿no? Pero ustedes supongo que no, tienen que responder de esta manera, ¿ya? Grupo A, entonces, estadio A, riesgo alto de insuficiencia cardíaca, pero sin cardiopatía estructural ni síntoma eh, síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces es una persona normal, pero que ya está teniendo un riesgo de hacer una cardiopatía. Por ejemplo, es hipertenso, entonces ya es grupo estadio A, ¿no? Porque el riesgo es alto de insuficiencia cardíaca, pero sin cardiopatía estructural ni síntomas de insuficiencia cardíaca todavía, ¿no? B, estadio B, cardiopatía estructuralmente presente, pero sin signos de insuficiencia cardíaca ni síntomas. Entonces, puede ser de que ya está con una valvulopatía, pero que todavía no está en insuficiencia cardíaca. Esa es grupo B. Y está en relación a la clase 1, donde dice sin limitación de actividad física, ¿no? Y la C también está dentro de 1. C dice cardiopatía estructural presente, pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca previos o actuales. Entonces, aquí ya está presente la alteración estructural de nuestro paciente, ¿no? Pero aquí hay algo que no me está cuadrando bien. Es decir, hay un taipeo malo, porque aquí ya debe ser, pero con síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya hay síntomas aquí. Y puede estar sin limitación de la actividad física, pero ya puede ser su limitación leve o limitación notable, ¿no? De la clase 3 o la clase 4, que ya puede ser incapaz de realizar actividad física sin que cause síntomas. Y el D es una insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento o refractaria, también se llama, que requiere ya intervención más especializada. Vamos a hablar en términos grandes, globales. Este es el paciente que requiere como tratamiento trasplante cardíaco. Entonces, pues es realmente lo último que puede suceder en los estadios en relación. ¿Bien? El diagnóstico fisiopatológico, ¿no? Para intentar dilucidar la causa de la cardiopatía, la primera prueba a realizar es una ecocardiografía para descartar un origen obstructivo. Además, nos dará la información sobre la morfología y tamaño cardíaco y su función y propiamente la alteración anatómica que está produciendo la enfermedad. El siguiente paso será averiguar si se trata de una alteración endocárdica, miocárdica, pericárdica, vasos, arteria aorta, arteria pulmonar o arteria coronaria. Para ello, una anamnesis y una exploración física minuciosa acompañada de una radiografía PA de tórax y una analítica adecuada, finalmente a las alteraciones de los mecanismos de compensación. ¿Cómo estará la precarga, la poscarga, la dilatación y la hipertrofia, ¿no? ¿Qué explica esta alteración? Entonces, la fisiopatología nos va a ayudar a la ecocardiografía, ¿no? Para dilucidar la estadio, por ejemplo, hemos dicho un hipertenso, ¿no? Un hipertenso que nosotros le hacemos la ecocardiografía y no encontramos alteración en el ventrículo izquierdo, nada, 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 es como si no tuviera hipertensión. Ese es estadio A, ¿sí? Si ya empezamos a encontrar datos de alteración de del ventrículo izquierdo ante una hipertensión arterial sistémica, entonces ya está entrando en estadio B, pero no está teniendo descompensación, ¿sí? Y si finalmente encontramos que hay gran hipertrofia del ventrículo izquierdo,
ya existe lógicamente la hipertensión, ¿no? Entonces ya estamos ante un estadio 3. Un estadio 3 que ya podría definirse ya por la clínica si está descompensado, ¿no? Entonces nos ayuda mucho la ecocardiografía, en todo, para todo. El diagnóstico etiológico, la cardiopatía ocurre como consecuencia de la multitud de causas o etiologías, por ejemplo, la fiebre reumática, que condiciona un fracaso de la función cardíaca debido a que produce una lesión anatómica, estenosis mitral, en el ejemplo, y alteraciones de los mecanismos de compensación. Se altera la precarga, la poscarga, hay dilatación, puede haber hipertrofia. Entonces, ¿cómo ha empezado la enfermedad? Esa es la etiología. La etiología que nosotros tenemos que buscar. Entonces, buscamos ahora cómo nos va a apoyar los exámenes que nosotros tenemos, ¿no? El electrocardiograma, pues ya rápidamente sabemos nosotros que nos va a mostrar ritmo, nos va a mostrar frecuencias, crecimientos, alteraciones electrolíticas, isquemia y necrosis, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde vemos nosotros que primero es un ritmo sinusal, R está negativo, 2 está positivo, y aquí tenemos 1, 2, 3, casi 4, 0,16 de intervalo PR, entonces estamos dentro de un ritmo sinusal. No podemos determinar la frecuencia porque este es de un hito. En cada derivada hay uno, ¿no? No podemos sacar frecuencia. No podemos decir este y luego este, no podemos. Aquí tendríamos que tener por lo menos 2 en esta de 1 para poder sacar la frecuencia. Entonces no tenemos aquí, no podemos sacar la frecuencia. Entonces vamos a ver el eje. ¿Dónde está el eje? Vamos a ver aquí, aquí en D1 es positivo, en D2 es positivo y en D3 es isodifásico. Entonces el eje se está yendo para la izquierda. Entonces estamos ya en más 30, ¿no? Más 30. Pero llama la atención que en 3 está supradesnivel. Mira, supradesnivel. En 2 también hay un supradesnivel. Allá son casi 2 caras. Iré a ver F. ¿Cómo está F? Si F también está mal, entonces ya aquí hay un problema. Entonces veo aquí, F también está elevado en supradesnivel. Entonces aquí hay un supradesnivel en 2, 3 y F, cara diafragmática. Entonces esta es una isquemia de cara diafragmática, ¿no? Aun a pesar que también tenemos nosotros un infradesnivel ya también en B1, tenemos en B2, ¿no? Miren, está bajando por lo menos 2,5 ha bajado este no ha bajado tanto, ¿no? Y este está bajando 1. 1 es normal, ¿no? Entonces, estos son imágenes en espejo de lo que está pasando en la cara diafragmática, porque no están completamente definidas las alteraciones que puedan estar presentes, ¿no? Entonces, isquemia en cara diafragmática. Tenemos otro electrocardiograma donde aquí también ya tenemos, miren ustedes, van viendo, los QRS están anchos, ¿sí? En todo lado, pero está ancho, ancho, ancho. Y miren, torre para arriba en D6, la M de Miguelito. Miren, M de Miguelito. Su equipo favorito. Ah, entonces estamos nosotros aquí frente a un bloqueo de la rama izquierda completo. Dependerá luego por qué está, ¿no? Esto puede ser por isquemia, esto puede ser por hipertrofia, esto puede ser por Chagas. Ya la clínica te dirá, esto te está apoyando a que hay algo malo en el corazón. La radiografía, ¿no? La radiografía que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El botón aórtico, la pulmonar, el ventrículo izquierdo. A este lado tenemos el ácido, sí tenemos la vena cava, y aquí tenemos la aurícula derecha, y aquí en el piso está la aurícula derecha, ¿no? Por eso cuando crece el derecho, sube la punta, se mantiene la punta. Y cuando crece el izquierdo, hunde la punta, ¿no? Y ya no está en quinto espacio, sino está en sexto, séptimo, octavo, puede ser, ¿no? Lo que se tiene que ver. Y aquí está, ¿no? Estas eran imágenes que antes teníamos que ver nosotros. Ahora ya la eco ha suplido todo esto, ya no hay. Ya no hay estas oblicuas, por ejemplo, donde teníamos que imaginarnos cómo está el corazón, lado derecho, ¿no?
con el ventrículo derecho, eh, la aurícula derecha, la vena cava superior, ¿no? Y aquí el tronco de la aorta, ¿no? De la aorta. Y así era, ¿no? La radiografía lateral que se tenía que encontrar. Esto es lo que nosotros vemos ahora porque esto es lo que más tomamos, una placa PA de tórax. Volvemos a repetir, aquí abajo está el ventrículo derecho, ¿no? Aquí está la aurícula derecha, aquí está el tracto de salida del ventrículo derecho que va hacia la pulmonar, hacia la pulmonar. Aquí está el ventrículo izquierdo, que es una nadita de aquí, y esto es la salida a la aorta. Entonces tenemos los dos grandes vasos que se va, este es a la derecha, digo a la izquierda, y este otro va al lado derecho, ¿no? Es el ilio, y todos los demás, ¿no? Tenemos que tener tejidos blandos, forma y tamaño de estructura de ósea, los campos pulmonares, donde vemos nosotros datos de hipertensión venocapilar pulmonar, datos de hipertensión arterial pulmonar, hiperflujo, derrame pleural, opacidades. En la silueta cardíaca tenemos que definir forma, tamaño, perfiles, calcificaciones, y en los grandes vasos ver la forma, el tamaño y las calcificaciones que puedan tener, ¿no? Y entonces tenemos aquí diferentes formas de radiografía, ¿no? Que podemos encontrar. Aquí, por ejemplo, pareciera que aquí hay un espacio, esto podría ser un neumotórax, pero esta es una mama, esta es otra mama que está alterando el posible, ¿no? El posible análisis de esta placa, ¿no? Y aquí esta es la forma de tomar ¿no? El índice de cardio torácico, ¿no? Una línea que está por las apófisis espinosas y de ahí hacia la derecha lo más lejano posible, ¿no? Y luego se busca el más lejano también de la parte izquierda hacia el centro, se mide, ambos dos se suman, esto es A, esto es B, y se divide sobre C, que es la distancia que tiene internamente la placa. Entonces ahí se saca el índice cardiotorácico, ¿no? La ecocardio. La ecocardio es ultrasonido, pero también se puede ver cómo está el flujo sanguíneo por el Doppler, ¿no? Y se puede hacer actualmente, les decía, ¿no? Que ahora también en isquemia puedo pedir yo eco, porque la prueba de esfuerzo me puede dar ecocardiográfica, puede ser farmacológica y no farmacológica, y es de gran ayuda para que yo pueda tener en caso de no tener otro tipo más de examen, ¿no? La eco en sí se hace transtorácico, que es el que más se utiliza, y el transesofágico cuando yo no puedo, en gorditos, por ejemplo, sumamente gorditos, no se va a poder ver bien. Por tanto, hay que entrar por el esófago para poder hacer esta eco, ¿no? Esta eco. Entonces, pues se puede utilizar eso, ¿no? Cuando yo quiero ver realmente cómo está la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda no se puede ver bien en la parte de transtorácica, transtorácica. Ambos está modo M, que es el más antiguo, luego viene el bidimensional y luego el tridimensional también que se puede hacer, ¿no? Y aquí también está un cuarto, antes de esto de tercero está el color. Ahora también se le puede poner color para ver cómo están las diferentes afecciones del corazón. ¿Para qué se pide? Confirmar o descartar diagnóstico clínico, definir presencia o ausencia de lesiones, su tipo, severidad, compromiso hemodinámico, presiones intracavitarias, función ventricular. Selección de tratamiento médico, intervencionista o quirúrgico. Momento quirúrgico de las valvulopatías. Todo depende de este examen para que un paciente mandemos a cirugía para cambio valvular. Ayuda a planear el tipo de cirugía, vigilancia de la evolución del paciente de un procedimiento previo y detectar las complicaciones y determinar el pronóstico inclusive de este paciente, ¿no? Entonces tenemos nosotros las diferentes tomas que se están haciendo a través del transductor. Este es de dos cámaras, este es de 4 cámaras. Aquí se ven las las dos ventrículos, las dos aurículas, ¿no? Esta también es la misma, pero está ya inclinada, ¿no? Ya no es transversal, es longitudinal. Y este es el Doppler. Este es el Doppler que se pueden estudiar también para determinar si hay o no hay estenosis, por ejemplo, en
mitral. Entonces nosotros tenemos, esta es la acepción, esto es lo que vemos nosotros y esto es lo que deberíamos imaginarnos, ¿no? Porque aquí está básicamente así lo que se está haciendo. ¿No? Los músculos papilares, todo lo que podríamos ver. Miren este otro lado, esto es lo que vemos en la eco, pero este es su esquema. Esto debería estar siempre en nuestra mente, ¿no? Aquí está el atrio derecho, aquí está la arteria pulmonar, aquí está la arteria, el atrio izquierdo ya también, y aquí está la salida ¿no? La salida del ventrículo derecho, ¿no? Y aquí al medio está la válvula mitral, esta, que se dibuja de esta manera, el signo de Mercedes-Benz, ¿sí? Que es por la conjunción de las tres valvas que tiene esta aorta, ¿no? Esta es otra transversal donde están dos cámaras a ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Ahí está el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Y estas son la longitudinal, ¿no? La longitudinal me divide en un gran ventrículo. El ventrículo izquierdo, por encima está el septum y por encima está el ventrículo derecho. Y a este lado está la aurícula izquierda, está esto, todo esto está así, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, todo esto. Aquí arriba está el ventrículo derecho, que es esto. Esto de aquí viene a ser el septum y esta es la pared libre, esta pared libre, que tiene que medirse igualito que el septum. Si no se mide, entonces ya empieza a haber hipertrofia, ¿no? De alguna de las cajas. Y así. Las pruebas de esfuerzo, ¿no? La prueba de esfuerzo convencional, ¿tengo tiempo todavía? Ya es 1:30, doctor. ¿Qué? Es 4:30, doctor. Ya es 4:30. Bueno, estito más entonces, ¿no? La prueba de esfuerzo convencional o electrocardiográfica continua, un procedimiento ampliamente utilizado para la valoración y pronóstico del paciente con cardiopatía isquémica, ¿no? Tanto para el diagnóstico, en caso principalmente de que sea incierta la posibilidad, ¿no? Hablábamos de la angina estable, por ejemplo. Llevar una angina estable a este estudio es en vano, ¿no? Ya sabemos que el esfuerzo le va a provocar esas molestias. Pero cuando ha salido con su stent, entonces es necesario después de un tiempo ver cómo ha quedado la función del corazón y si hay lo que llamamos nosotros una angina que todavía persiste, ¿no? Que todavía puede persistir. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Pacientes con dolor torácico, diagnóstico cardiopatía isquémica en sujetos asintomáticos con historia familiar, con dos o más síntomas, factores de riesgo, haber tenido síncope, previa programación de ejercicio, posinfarto del miocardio, valor pronóstico, previa a la rehabilitación, evaluación del tratamiento y del pronóstico, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas que debemos nosotros encontrar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, hoy sí, con 2 minutos habíamos pasado, tampoco está. Ya. Bueno, ese es el enfoque del diagnóstico que nosotros tenemos que desarrollar. La primera parte es lo más importante, porque como han visto, la segunda ya es ir de nuevo un poquito a repasar todos los métodos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Y entonces cosas que también ustedes pueden hacer. Leen ustedes una guía donde está la guía para poder atender, por ejemplo, cardiopatía isquémica. Entonces van a tener ahí también los datos de qué métodos complementarios ustedes pueden utilizar con confianza, ¿no? Con buena sensibilidad, buena especificidad y evitar aquellos que no tengan eso, ¿no? Entonces, pues, esperemos de que les vaya a servir. La próxima, vamos a ir con tratamiento ya también, para ver cómo le hacemos para llegar al tratamiento de las patologías cardiovasculares en relación a todos los medicamentos que estamos utilizando. ¿Ya? Esperen la tarea que se les vaya a enviar para que cumplan también eso hasta las de 8 a 9, creo que es lo que tienen que entregar. Entonces, lo último que van a hacer para esta práctica. ¿Ya?
Listo, jóvenes. Nos Está volvemos bien, a ver. doctor. Nos volvemos a ver en una semana. Y prepárense, la próxima es el examen parcial y lo vamos a hacer por Zoom. Me están pidiendo que sea 17 minutos de examen. Yo les he dicho que estaban muy chistosos. Pero vamos a ver. Voy a tratar de que elevar por lo menos a unos 30 minutos. Entonces, esperemos. ¿Ya? Ahora sí, ya Está bien, saben, doctor. con el enfoque más, espero de que tengan mejores posibilidades de este parcial que el anterior. ¿Listo? Ujú. Ya está. Nos Sí, vemos. Chao, doctor. chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, Doc. Chao, chao.